Buenas tardes. Vamos a continuar con los temas de este congreso. A continuación, voy a hablar sobre algunas generalidades de las neumonías intersticiales idiopáticas, sobre todo enfocándonos en algunos datos característicos que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, ¿qué son estas enfermedades? Existe un grupo de aproximadamente 200 enfermedades caracterizadas por una afectación predominantemente intersticial en forma difusa. A estas enfermedades se les ha llamado EPI o enfermedad pulmonar intersticial, o también se les dice EPID, enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. Este segundo término quizás sea más exacto porque varias de estas enfermedades no solamente afectan el intersticio, sino que también afectan el alveolo. Entonces, el término enfermedad pulmonar infiltrativa difusa vendría siendo el más adecuado. Bueno, ¿cuáles son las causas que tenemos en estas enfermedades? Las principales causas son las enfermedades del tejido conectivo, las neumoconiosis, neumonitis por hipersensibilidad, toxicidad por fármacos, etcétera, etcétera. La gran mayoría tiene una causa identificable. Sin embargo, en algunas no se puede determinar con precisión cuál es la causa. A estas es a las que se les conoce como neumonías intersticiales idiopáticas y es de las que vamos a hablar a continuación. Muy bien, como mencionamos, estas neumonías intersticiales idiopáticas se caracterizan en primer lugar por tener una etiología desconocida, aparte de que comparten características clínicas y radiológicas similares que las permiten englobarse en un grupo bien determinado de patologías. ¿Cómo distinguimos entre una y otra? La distinción se hace principalmente a través de sus patrones histológicos. Es decir, que aunque tengamos un patrón que podamos considerar hasta cierto punto característico por imagen, en realidad el diagnóstico definitivo es histopatológico. Y bueno, el diagnóstico de estas enfermedades se basa en el interrogatorio que se le haga al paciente para ver antecedentes, sobre todo que nos sirvan para descartar otras causas de neumonopatía intersticial, síntomas que generalmente estos pacientes refieren tos y disnea crónicas que pueden ir evolucionando muy lentamente. También el examen físico ayuda para determinar qué tipo de patología puede ser. Las pruebas de función pulmonar son importantes y después viene la tomografía de alta resolución, la cual nos va a orientar de una forma muy importante hacia el diagnóstico definitivo, siempre y cuando todas las demás pasos se hayan dado con anticipación. Si nosotros llegamos a la tomografía de alta resolución sin un buen interrogatorio, sin una buena exploración física, no vamos a tener información suficiente para poder orientarnos a un diagnóstico. Y finalmente, como les mencioné, la biopsia pulmonar es la que va a dar el diagnóstico definitivo. Por lo tanto, desde aquí podemos ver que el diagnóstico de las neumonías intersticiales idiopáticas se basa sobre todo en la colaboración entre clínicos, entre radiólogos y entre patólogos. Entonces, uno solo no va a poder hacer el diagnóstico. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades? Desde el 2001 hubo un consenso entre la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias. Se pusieron de acuerdo para hacer una clasificación que evitara el uso de términos confusos, porque antes, vamos, se les daban muchos nombres a estas enfermedades. Esta clasificación fue actualizada en el 2013 y es la que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se clasifican? Principalmente las neumonías intersticiales idiopáticas se clasifican en 4 grandes grupos y cada grupo tiene 2 enfermedades distintas, por lo tanto tenemos 8 enfermedades distintas. El primer grupo es el de las enfermedades crónicas fibrosantes, que son las más frecuentes.
y constan de la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica. Estas dos enfermedades engloban más del 80% de todas las neumonías intersticiales idiopáticas. Son las más frecuentes y son las primeras que tenemos que aprender a identificar. Después vienen las enfermedades relacionadas con el tabaco. Y aquí tenemos la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa. El tercer grupo de enfermedades clasificadas es la de las enfermedades subagudas o agudas. Aquí entra la neumonía organizada criptogénica, que generalmente tiene un curso subagudo, y la neumonía intersticial aguda. Y finalmente tenemos las enfermedades raras que se presentan en muy pocas ocasiones y que son la neumonía intersticial linfoide idiopática y la fibroelastosis pleuropulmonar idiopática. Pues bien, estas son las 8 patologías que están englobadas dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Vamos a ver las características por imagen de cada una de ellas. La primera es la fibrosis pulmonar idiopática, es la más frecuente de todas. Generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 años, es un poco más frecuente en los varones. Muchos de estos pacientes, se dice que hasta más del 60% pueden tener antecedentes de tabaquismo. Y bueno, los síntomas se van a ir desarrollando en el transcurso de varios años. Generalmente estos pacientes tienen una historia de tos no productiva, de larga evolución y de disnea que también va progresando lentamente a través de los años. Por lo general, la fibrosis pulmonar idiopática tiene muy mala respuesta a los esteroides, por lo tanto, estos pacientes son candidatos a trasplante pulmonar en cuanto son diagnosticados. ¿Cuáles son los hallazgos por tomografía? Los hallazgos los vamos a englobar en un patrón al cual se le ha llamado patrón de neumonía intersticial usual, o NIU por sus siglas. Incluso se pueden utilizar o son utilizados como sinónimos fibrosis pulmonar idiopática y neumonía intersticial usual. Este patrón se caracteriza en primer lugar por una serie de opacidades reticulares subpleurales que se dan por engrosamiento del intersticio, tanto septal como subpleural. Un patrón en panal de abejas, sobre todo en la periferia, más frecuente hacia las bases pulmonares, y este patrón de panal de abejas se asocia con frecuencia a bronquiectasias por tracción. También vamos a encontrar opacidades focales en vidrio deslustrado y característicamente se ve que el gradiente de afectación es apicobasal, menos frecuente en los ápices pulmonares y se va extendiendo más hacia las bases, como se ve en esta ilustración y en este corte de tomografía. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo vemos muy bien cómo en la periferia existe una afectación más importante. Vemos estas imágenes quísticas pequeñas que constituyen el patrón de panal de abeja y también vemos múltiples septos gruesos también hacia la periferia, engrosamiento del intersticio subpleural. El fondo del parénquima pues tiene un patrón generalizado en vidrio deslustrado. En el pulmón izquierdo alcanzamos a ver algunas bronquiectasias también. En este corte coronal se puede ver bien el gradiente apicobasal con mayor afectación hacia las bases. Alcanzamos a ver con una mayor visibilidad las bronquiectasias por tracción, sobre todo aquí en el lóbulo inferior derecho, y el patrón de panal de abejas más frecuente en las bases. Este es un ejemplo típico de fibrosis pulmonar idiopática. Aquí tenemos otros ejemplos, la ilustración grande de la derecha, pues nada más es para señalar la afectación importante que hay ya en ambos lóbulos inferiores, en el lóbulo medio y en la língula,
por un patrón generalizado en panal de abeja con algunas bronquiectasias también. Sin embargo, a la izquierda tenemos dos imágenes de una enfermedad que todavía no está tan avanzada. Sin embargo, ya vemos la afectación periférica, ya vemos algunos quistecitos que se están formando, sobre todo en las bases pulmonares. Entonces, estos dos ilustraciones nos están señalando una enfermedad que no está muy avanzada. Sin embargo, el patrón de afectación sigue siendo el mismo. Otros dos casos. El primero, tenemos la imagen axial y la imagen coronal. Vemos nuevamente en la periferia el patrón de panal de abeja con algunas bronquiectasias por tracción asociadas. Vemos un fondo de vidrio deslustrado, vemos muchos septos gruesos, igual vemos afectación subpleural. En la coronal se puede ver el gradiente apicobasal del que ya hablamos. En la segunda imagen coronal, nuevamente podemos ver ese gradiente apicobasal con mayor afectación con vidrio deslustrado en el pulmón derecho. Este tipo de patrón es muy fácil de identificar, nada más que hay que tener cuidado porque también es muy común observarlo en muchas enfermedades que están ya en fase terminal, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, la esclerodermia, etcétera, o también en otro tipo, por ejemplo, las neumoconiosis, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que cerciorarnos de que no hay una causa conocida antes de hablar de fibrosis pulmonar idiopática. La segunda de las patologías que están englobadas en esta primera clasificación de las enfermedades crónicas fibrosantes es la neumonía intersticial no específica. Esta neumonía se presenta en pacientes un poco más jóvenes, entre 40 y 50 años de edad, y este afecta un poco más a las mujeres. Menos del 40% tiene antecedentes del tabaquismo, o sea que no hay una relación muy clara con respecto al tabaco. Los síntomas también se van desarrollando en forma paulatina en el transcurso de meses y son más leves. Si se dan cuenta, la evolución de la fibrosis pulmonar idiopática es mucho más larga que la de la neumonía intersticial no específica. Y bueno, en este caso, la respuesta a esteroides cuando se combinan con citotóxicos es favorable. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos? Vamos a ver que en todas estas patologías los hallazgos van a ser muy similares y van a ser algunas de características las que nos va a permitir distinguir uno de otro. En este caso, predominan las opacidades en vidrio deslustrado de predominio periférico. Se asocian micronódulos y opacidades reticulares también periféricos. Y el patrón en panal de abeja con bronquiectasias por tracción solamente se va a presentar ya en fases avanzadas. Aquí tenemos la ilustración donde se ve muy bien la afectación que es predominante periférica. Aquí ya no hay un gradiente apicobasal como en la anterior, sino que afecta la totalidad del pulmón, pero con predominio en su periferia. Algunos ejemplos, vemos nuevamente un patrón en panal de abeja predominantemente periférico asociado a engrosamiento del intersticio, sobre todo del intersticio septal. Si se dan cuenta, en esta ilustración y en la que está al lado, prácticamente no hay quistes que nos hablen de un patrón de panal de abeja. En esta segunda imagen predomina esa afectación del intersticio subpleural. Podemos ver una línea paralela a la pleura y también tenemos septos gruesos que nos dan ese patrón reticular periférico y también un patrón en vidrio deslustrado como base, ¿no? Nuevamente, sin patrón en panal de abeja, ¿no? Esta es la presentación típica de la neumonía intersticial no específica. Aquí tenemos otros dos casos un poco más avanzados en donde podemos ver ya la aparición de algunos pequeños quistes en la periferia que nos están hablando de que ya hay una fibrosis más activa.
En la segunda imagen, prácticamente toda la base pulmonar afectada ya por un patrón en vidrio deslustrado. Alcanzamos a ver incluso ya engrosamiento del intersticio peribronquial y nuevamente, a pesar de la extensión de la enfermedad, vemos pocos quistes, no hay un patrón en panal de abeja tan evidente como en la fibrosis pulmonar idiopática. Nuevamente, un caso de neumonía intersticial no específica, cortes axiales donde se demuestra esa afectación predominantemente en la periferia del pulmón, pocos quistes pequeños en la periferia, más afectación del intersticio. Aquí son evidentes también la presencia de pequeños nódulos, también periféricos. En la segunda imagen predomina más el patrón en vidrio deslustrado que el patrón micronodular, pero nuevamente muy pocos quistes eh, eh, que están empezando apenas aquí en la base a formar un patrón en panal de abeja. Bueno, ya entrando dentro de la subclasificación de las neumonías pulmonares idiopáticas, tenemos aquellas que se relacionan con el tabaco. La primera de ellas es la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Esta bronquiolitis respiratoria se presenta típicamente en pacientes de entre 30 y 40 años, es más frecuente en varones y tienen una historia de tabaquismo en el cual el promedio es de 30 paquetes por año. Si se fijan, 30 paquetes por año comparado con otro tipo de patologías, pues quizás no sea tanto. Pero bueno, los síntomas se desarrollan progresivamente en el transcurso de semanas a meses y dejar de fumar mejora los síntomas. Incluso una de las pautas para el tratamiento es la abstinencia obligatoria del tabaco. Y esta enfermedad pues tiene una muy buena respuesta a esteroides. Los hallazgos por tomografía, principalmente vamos a ver grandes zonas con opacidades en vidrio deslustrado, sobre todo en los lóbulos superiores, como se ve aquí en la ilustración y como se ve aquí en el corte tomográfico. También se pueden asociar múltiples nódulos centrilobulillares y engrosamiento del intersticio peribronquial. Aquí tenemos dos imágenes de bronquiolitis respiratoria asociada a EPI. En ambas se ve un predominio de los lóbulos superiores por un patrón en vidrio deslustrado. Uno de los aspectos para poder distinguir entre las patologías previas es que fíjense cómo la periferia muchas veces no se ve tan afectada. La afectación es más central. En ambos casos lo vemos así. Y aparte, vemos el intersticio peribronquial grueso. Aquí tenemos pequeñas estructuras bronquiales con una pared engrosada en los dos casos. Entonces son los hallazgos característicos. Vidrio deslustrado que se extiende sobre todo en lóbulos superiores y engrosamiento del intersticio peribronquial. Aquí tenemos imágenes tanto coronal como sagital con la miopatología, en donde se puede demostrar la afectación predominantemente de los lóbulos superiores y en esta imagen sagital se puede ver mejor la afectación del intersticio peribronquial. Muy bien, la otra patología asociada a tabaco es la neumonía intersticial descamativa. Generalmente, otra vez, pacientes entre 30 y 40 años, más frecuente en varones. La historia de tabaquismo es menos intensa que la anterior, aproximadamente 18 paquetes por año. Y bueno, incluso se ha descrito este patrón en no fumadores. Igual, si el paciente es fumador, dejar de fumar mejora los síntomas y también tiene muy buena respuesta a esteroides. ¿Cuál es la diferencia en imagen? Que bueno, esta patología también nos da opacidades en vidrio deslustrado, pero esta sí tiene predominio por la periferia y por los lóbulos inferiores, como se puede observar en la ilustración.
Se acompaña igual de opacidades reticulares, de pequeños quistes y la afectación del intersticio peribronquial es menos evidente. Aquí tenemos dos ejemplos, los dos yéndonos ya hacia las bases pulmonares, vemos un patrón en vidrio deslustrado al cual se asocia engrosamiento del intersticio, sobre todo septal. Nuevamente en la segunda imagen, un patrón en vidrio deslustrado con engrosamiento del intersticio septal. Inclusive se pueden delimitar con precisión algunos lobulillos pulmonares que no están afectados. Y nuevamente las estructuras bronquiales que vemos, las vemos sin ese engrosamiento que habíamos visto anteriormente. Si se dan cuenta, en estas dos patologías, tanto en la bronquiolitis como en esta neumonía intersticial descamativa, no hay quistes periféricos con un patrón en panal de abeja. En estos no vamos a ver ese patrón. Otros dos ejemplos de neumonía intersticial descamativa, la afectación predominantemente periférica, sobre todo del intersticio septal afectado. Aquí en la segunda imagen vemos un poquito más de afectación, ya no tan periférica, sino también ya más central, en un caso más avanzado, pero nuevamente los septos gruesos y no vemos ese patrón en panal de abeja. Muy bien, vamos a pasar al grupo de las patologías subagudas y agudas. La primera es la neumonía organizada criptogénica, que es la que tiene una evolución subaguda. Generalmente es una patología de pacientes entre 40 y 50 años. La frecuencia entre hombres y mujeres es muy similar. Como lo acabamos de mencionar, los síntomas se desarrollan en el transcurso de pocas semanas, por eso se dice que tiene un transcurso subagudo y es muy común que se presente después de una infección que fue tratada con antibióticos. Es muy común que terminando el esquema antibiótico no haya una resolución de los síntomas, tampoco hay una buena resolución de las imágenes de tomografía. Al contrario, ¿no? Parece que la patología va empeorando. Sobre todo lo hemos visto aquí en varios pacientes que están hospitalizados y que tienen infecciones con tratamientos de larga evolución. Y bueno, entonces estos pacientes muchas veces se ve que no hay un buen tratamiento, perdón, no hay una buena respuesta a los antibióticos, se valora la tomografía, y se hace biopsia, se ve que es una neumonía organizada y entonces se le dan esteroides con los que le responde favorablemente en poco tiempo. ¿Cuáles son los hallazgos por imagen? Los hallazgos tomográficos son muy característicos. Se ven consolidaciones en parches con broncograma aéreo en su interior, predominantemente en la periferia. Es bueno mencionar que estos parches de consolidación pueden tener cierto patrón migratorio, por lo que en una tomografía podemos verlos en un nivel y a los pocos días se hace una tomografía de control y puede verse en otro nivel estas lesiones. También se asocian a zonas en vidrio deslustrado, sobre todo se ven las zonas de consolidación y en la periferia zonas de vidrio deslustrado y también se pueden ver bronquiectasias cilíndricas. Aquí en la ilustración podemos ver que la afectación sobre todo es periférica y en parches. Aquí tenemos dos casos de pacientes que fueron tratados con antibiótico-terapia durante mucho tiempo y el cuadro no remitió. Vemos las afectaciones en parches, sobre todo en la periferia, zonas de consolidación muy bien delimitadas, a las cuales pues sí se asocian algunos septos gruesos. En la segunda imagen también se pueden ver el broncograma aéreo que tienen en su interior. Eh, estas patologías, si se dan cuenta, ya tienen una afectación alveolar. Por eso muchas veces el término de neumonía intersticial
aquí no es tan adecuado, ¿verdad? Por eso a veces algunos prefieren decirle enfermedad pulmonar infiltrativa. La afectación alveolar pues se manifiesta con estas consolidaciones y con las zonas en vidrio deslustrado que también vemos aquí. Otros dos casos, un paciente con una mayor afectación en los lóbulos inferiores, se hace evidente el broncograma aéreo, algunas dilataciones bronquiales cilíndricas también se pueden observar. Y bueno, hacia la periferia de estas zonas de consolidación, pues vemos el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Un poquito de engrosamiento aquí subpleural, también hay engrosamiento septal, también que es apenas perceptible. Y en esta imagen coronal podemos ver claramente esta distribución en parches, que es muy característica, ¿no? En la periferia, sobre todo del pulmón izquierdo. Bien, ahora, ¿cuál es la neumonía intersticial idiopática que tiene un transcurso más agudo? Es la neumonía intersticial aguda, que sobre todo se presenta en pacientes con un promedio de 50 años de edad, igual afecta a hombres y mujeres, y característicamente estos pacientes tienen una disnea grave que en poco tiempo, en el transcurso de 2 o 3 semanas, ya requiere de ventilación mecánica. Eh, los esteroides son útiles desde la fase temprana, sin embargo, la mortalidad es mayor al 50%, sobre todo porque estos cuadros pues, son tratados como una neumonía infecciosa y pues en lo que se cambian esquemas de antibióticos y etcétera, esperando una buena respuesta, pasa el tiempo y los pacientes requieren ventilación mecánica. Cuando se hace el diagnóstico de neumonía intersticial aguda, pues son pacientes que ya están muy graves, ¿no? Por eso la importancia de identificarlo en fase temprana para darle el tratamiento adecuado con esteroides. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos? Igual vamos a ver sobre todo afectación alveolar, vamos a ver consolidaciones predominantemente en las bases, también zonas con vidrio deslustrado y bronquiectasias cilíndricas. Aquí vemos la ilustración donde se señala que la principal afectación es en lóbulos inferiores y las imágenes son muy similares a las que vimos anteriormente. Sin embargo, lo que hace el diagnóstico diferencial sobre todo es la rapidez en la progresión de la enfermedad. Esta neumonía intersticial aguda, aquí vemos un paciente igual tratado con antibiótico-terapia durante cierto tiempo, que no responde y vemos zonas extensas que tienen un patrón en vidrio deslustrado, en este caso con tendencia a la consolidación aquí en el pulmón izquierdo, otras zonas periféricas también con patrón en vidrio deslustrado que tiende a la consolidación. Inclusive aquí vemos un poquito de derrame pleural y atelectasias. En esta segunda imagen vemos la distribución en parches que está llegando aquí a la periferia, sobre todo en los segmentos posteriores, y que más abajo vemos que ya está afectando la mayor parte de los dos lóbulos inferiores. Aquí tenemos otro cuadro bastante severo en donde casi la totalidad de los pulmones están afectadas por estas imágenes en vidrio deslustrado con zonas extensas de consolidación en los dos pulmones. Vemos broncograma aéreo en su interior. Y bueno, este tipo de patología, como mencioné, si no se diagnostica a tiempo, en unas semanas va a requerir ventilación mecánica, como en este paciente. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las neumopatías intersticiales más raras? La primera de ellas es la neumonía intersticial linfoide idiopática. Es un padecimiento extremadamente raro, sobre todo afecta a mujeres de la quinta década de la vida. Y bueno, igual la disnea y la tos que presentan estas pacientes va progresando lentamente en el transcurso de 3 o más años. Y en este caso los esteroides son poco útiles. ¿Cuáles son las características por imagen? Los hallazgos tomográficos sobre todo es opacidades difusas en vidrio deslustrado
Y dentro de estas opacidades que pueden afectar la totalidad del pulmón, como se ve aquí en la ilustración, podemos ver algunos quistes. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En el primero vemos un patrón en vidrio deslustrado que afecta en forma generalizada a los dos pulmones y estas imágenes redondeadas que tienen pared delgada, que tienen contenido aéreo, que son pequeños quistes también distribuidas en forma difusa. En el segundo vemos mayor afectación, vemos el patrón en vidrio deslustrado, que en el caso de los lóbulos inferiores incluso ya puede verse como una consolidación y nuevamente varios quistes distribuidos en forma difusa, algunos ya de gran tamaño, como este que está aquí en el lóbulo inferior izquierdo. Y bueno, la otra patología que es rara, pero también forma parte de estas neumonías intersticiales idiopáticas, es la fibroelastosis pleuropulmonar idiopática. Muy rara, afecta por igual a hombres y mujeres. La edad promedio un poquito más avanzada, entre 55 a 60 años, y tos y disnea lentamente progresivos, no más de un año de evolución, ¿no? Igual los esteroides son poco útiles. En este caso, ¿qué vamos a ver como hallazgo tomográfico? eh, Predomina en los lóbulos superiores, sobre todo se ve una afectación periférica con zonas de consolidación en parches, como podemos ver en este primer ejemplo, engrosamiento del intersticio septal y del intersticio subpleural. Entonces, este es el patrón característico, sobre todo en los ápices pulmonares. Aquí tenemos un paciente que tiene una afectación un poquito más inferior de los ápices, pero es lo mismo. Tenemos zonas de consolidación que se distribuyen en parches en la periferia, se asocia a engrosamiento del intersticio subpleural y del intersticio septal. Aquí alcanzamos a ver incluso algunas bronquiectasias cilíndricas. Nuevamente, más predominantemente en la periferia y hacia los lóbulos superiores. Pues bien, ¿qué podemos concluir de las enfermedades de estas neumonías intersticiales idiopáticas? En primer lugar, el diagnóstico debe realizarse por consenso clínico, radiológico, patológico. Obviamente el clínico tuvo que haber descartado ya distintas causas que pudieran haber ocasionado la patología que presenta su paciente. Y ya después de haber descartado todas estas causas, obviamente el patrón tanto tomográfico como histopatológico van a orientar hacia el diagnóstico definitivo. Si no existe este consenso clínico radiológico patológico, el radiólogo pues generalmente va a fracasar a intentar dar un diagnóstico, inclusive el patólogo, si no tiene el contexto clínico del paciente, tampoco va a poder dar un diagnóstico definitivo. Hay enfermedades que no pueden ser clasificadas ni con la biopsia pulmonar. Entonces, muchos de estos pacientes, aunque no tengan una enfermedad clasificada ya en alguna de las categorías mencionadas anteriormente, muchos de ellos simplemente son tratados con esteroides y varios de ellos tienen una respuesta muy favorable. Y bueno, también hay que mencionar que los mismos patrones pueden presentarse en enfermedades de causa conocida. Ya hablábamos de enfermedades, por ejemplo, del tejido conectivo, por ejemplo, la sarcoidosis también. Hay varios padecimientos que pueden presentar los mismos patrones. Entonces, un patrón que sea similar a una enfermedad, perdón, a una neumonía intersticial idiopática, no es igual a neumonía intersticial idiopática. Primero tenemos que descartar causas ya conocidas, ¿no? ¿Qué más? En el mismo paciente pueden coexistir dos o más patrones distintos. Esto, sobre todo en pacientes que ya han sido tratados con esteroides, puede ser que
en el mismo pulmón tengamos dos patrones diferentes, lo cual hace mucho más difícil su identificación. Y estos patrones inclusive pueden verse también en la biopsia. El patólogo puede ver dos patrones distintos en el mismo paciente. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes no tienen un patrón así como de libro, ¿no? Sino que hay muchos hallazgos que pueden estar mezclados. Eh, los patrones también pueden cambiar en el transcurso del tratamiento. Puede empezar con un patrón característico que se va volviendo como atípico. ¿Por qué? Porque ya está siendo tratado. O de entrada hay patrones que son atípicos, que no podemos clasificarlos de algún modo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues este asunto de las neumonías intersticiales suele ser un poco confuso, pero lo que lo hace más confuso para nosotros es que generalmente carecemos de los datos clínicos adecuados. Y bueno, finalmente, ¿no? En la mayoría de los casos el diagnóstico se va a hacer por exclusión, ya que no tengamos ninguna causa que sea la que esté originando la sintomatología del paciente. Entonces, por exclusión ya la podemos encasillar en alguna neumonía intersticial idiopática. Bueno, pues es todo. Muchas gracias.